Mowgli estaba más que enterado de todo aquello. Se tapaba la cara para que nadie lo viera reírse. Buldeo seguía hilvanando historias, y Mowgli sentía auténticas sacudidas en los hombros a fuerza de aguantar la risa. Explicaba muy seriamente Buldeo, por ejemplo, que el tigre que se había llevado al hijo de Mesúa era un tigre duende. En su cuerpo habitaba el alma de un pérfido usurero que había muerto hacía algunos años. Se llamaba Purun-Das y era cojo. Le habían dado un golpe en un tumulto en el que le quemaron todos los libros de cuentas, y el tigre también cojeaba. Era evidente, porque dejaba huellas desiguales cuando andaba. Es cierto, es verdad, confirmaban los viejos lugareños. ¿Son así todos vuestros cuentos? Una sarta de embustes y mentiras, dijo Mowgli. El tigre cojea desde su nacimiento. No me vengáis con la burda historia de que el alma del avaro se ha refugiado en él. La fiera tiene menos valor que un chacal, y vuestra historia es completamente infantil. Buldeo se quedó mudo por la sorpresa. Se repuso, miró fijamente al muchacho y luego dijo: ¿Tú eres el chico que ha venido de la selva? Si tanto sabes, te ruego que lleves la piel de ese tigre a Kanjiwara. El gobierno ha ofrecido 100 rupias por ella, pero es mejor que te calles y muestres más respeto a las personas mayores. Mowgli se puso de pie dispuesto a marcharse. Llevo mucho tiempo escuchando, dijo mirando desdeñosamente, y en todo este tiempo, salvo en 2 detalles, Buldeo no ha dicho una sola palabra que sea verdad. No puedo creer esos cuentos de duendes, dioses y espíritus que él asegura haber visto. Ese muchacho tiene que ir ya a pastorear el ganado, afirmó el jefe con tono de enfado. Mowgli, a sus ojos, era un impertinente. Hay una curiosa costumbre en las aldeas indias. Son los chicos los encargados de la custodia de los búfalos, de llevarlos a los pastos. Y lo hacen desde las primeras horas del día hasta la puesta del sol. Esos animales serían capaces de aplastar a un hombre blanco, pero se dejan gobernar mansamente, incluso golpear, por unos muchachos que ni siquiera les llegan a la altura del hocico. Y mientras los muchachos se mantengan junto al ganado, están a salvo de todo peligro. Ni los tigres se atreven a atacar la manada de búfalos. Los chicos corren peligro en cuanto se desvían para coger flores o perseguir lagartos. Pueden desaparecer para siempre. Mowgli pasó por la única calle de la aldea cabalgando sobre Rama, el toro guía del rebaño. Los búfalos, del color de la pizarra, con sus cuernos casi paralelos al lomo, de ojos feroces, se levantaron de sus establos y lo siguieron. Mowgli, sin palabras, hizo saber a todos los chicos del pueblo que él mandaba entre los niños pastores. Golpeó a los búfalos con un bambú. Encargó que lo sustituyera momentáneamente Kamya, uno de los chicos, y recalcó que por nada del mundo se alejara del rebaño. En la India las praderas tienen unas características especiales. Son un terreno rocoso, lleno de monte bajo y quebradas. Los rebaños se esparcen por allí y desaparecen de la vista. Los búfalos se detienen en lagunas pantanosas, donde se revuelcan por el cieno horas enteras. Mowgli se los llevó hasta el extremo de la llanura, justo donde el Waingunga desemboca al salir de la selva. Se apeó de Rama y se fue hacia unas de bambúes. Allí estaba Hermano Gris. ¡Ah!, gritó el lobo. Hace ya muchos días que te espero aquí. ¿Qué haces con el ganado? Es la orden que me han dado. De momento soy pastor. ¿Tienes alguna noticia nueva sobre Shere Khan? Ha vuelto. Te ha buscado durante mucho tiempo. Al ver que aquí no había casa, se ha ido de nuevo, pero ha dicho que volverá y te matará. Está bien, dijo Mowgli. Mientras Shere Khan no haga acto de presencia, quedaos sobre esta roca, tú o uno de los hermanos. Así, yo, cuando salga de la aldea, podré veros. Pero en cuanto llegue Shere Khan, me esperarás en el barranco, junto al árbol que se ve allí, en el centro de la llanura. No tenemos por qué dar a Shere Khan el gusto de meternos espontáneamente en sus fauces. A continuación Mowgli se tumbó y se durmió. Los búfalos pastaban tranquilamente a su alrededor. Si hay algún oficio perezoso en el mundo, es el de pastor de búfalos en la India. El ganado cambia de sitio, rumia, se echa, se levanta y no se oye ni el más leve mugido. Emite una especie de gemido sordo. Y normalmente los búfalos se van a un lodazal y se meten en el fango hasta que solo se les ven los ojos azules fijos. Así se quedan como troncos sin vida. El sol es tan fuerte que parece hacer vibrar las rocas recalentadas. Los niños que pastorean oyen de cuando en cuando a un buitre,
solamente uno que, si en ese momento muriera alguna vaca, se lanzaría en picado sobre ella, y el buitre más próximo, a unos kilómetros de distancia, vería su descenso. Al mismo tiempo que él, otros se enterarían del hecho, y casi apenas muerta la vaca, ya estarían sobre ella 20 buitres hambrientos. Mientras tanto, los chiquillos duermen, se despiertan y siguen durmiendo tranquilamente. Se dedican por gusto a tejer cestas con hierba seca, que les sirven como jaulas para saltamontes. De vez en vez provocan peleas entre mantis religiosas. Fabrican collares con nueces de la selva, alternando las rojas y las negras. Les encanta observar a los lagartos al sol y cómo las serpientes cazan ranas en la laguna. Suelen cantar canciones interminables que adornan con unos arpegios, finales típicos del país. Cuando uno oye estas canciones, tiene la impresión de que el tiempo solo corre para las personas, pues a su alrededor todo se queda estancado, inmutable o eterno. También se entretienen haciendo con barro figurillas de hombres, búfalos, caballos. Los hombres llevan cañas, parecen guerreros rodeados de sus fieles ejércitos. Incluso recuerdan a dioses que reclaman la adoración de sus devotos. Cuando llega la noche, los gritos de los niños azuzan a los búfalos que se levantan pesadamente de los lodazales. Despegarse del barro es tan sonoro como el ruido de los fusiles. En fila, estatuas de barro se dirigen hacia donde ya brillan en plena llanura las luces de la aldea. Todos los días Mowgli llevaba a los búfalos a pastar, y siempre veía a Hermano Gris a la misma distancia en la chata llanura. Eso le bastaba para saber que Shere Khan no había vuelto todavía, y todos los días se acostaba en la hierba, escuchaba los ruidos y soñaba con su vida pasada en la selva. Mowgli habría notado la presencia de Shere Khan al más mínimo movimiento del tigre. La quietud y el silencio eran absolutos a lo largo de aquellas tranquilas mañanas, pero un día vio a Hermano Gris en el sitio que habían convenido, un árbol de dak. Con un gesto satisfecho llevó a los búfalos por el barranco donde estaba el árbol, cubierto de flores rojas y doradas. Hermano Gris estaba allí, con todos los pelos del lomo erizados. Sabes que decidió esconderse durante un mes para tenerte despistado, pues lo vi anoche cruzando los campos, con Tabaqui a sus talones, dijo Hermano Gris todo sofocado. Mowgli se mostró preocupado. No hay por qué tener miedo a Shere Khan, dijo, pero temo la astucia de Tabaqui. No lo temas, dijo relamiéndose de satisfacción Hermano Gris. Encontré a Tabaqui cuando estaba amaneciendo. Antes de que subiera a los cielos a compartir su sabiduría con los buitres, me lo contó todo. Después le partí el espinazo. El plan de Shere Khan es esperarte a la entrada de la aldea esta noche. Quiere enfrentarse a solas contigo. Ahora está echado en el barranco seco del Waingunga. ¿Sabes si ha comido hoy o no ha logrado cazar una sola pieza hasta ahora?, preguntó Mowgli muy interesado. Su vida dependía de una u otra respuesta. Al amanecer, cogió una presa. Es posible que haya sido un jabalí, y ha bebido... Shere Khan es incapaz de ayunar, ni siquiera cuando sería de prudencia elemental para cumplir su venganza. Es un imbécil, es absolutamente infantil. Está bien comido, bien bebido y cree que le voy a dejar hacer la digestión tranquilamente. ¿Dónde dices que está echado? Entre 10 seríamos capaces de arrastrarlo hasta aquí. Los búfalos no querrán embestirlo mientras no olfateen su rastro, pero siempre podríamos colocarnos detrás de él. Así lo olfatearían y seguirían su rastro. Fue astuto. Nadó a lo largo de la corriente del Waingunga para evitar que hiciéramos eso. Eso fue un consejo de Tabaqui. Nunca se le hubiera ocurrido a él algo tan inteligente. Mowgli, con un dedo en la boca, seguía profundamente pensativo. Hay un dato a tener en cuenta. El barranco seco del Waingunga desemboca en la llanura, muy cerca de donde nos encontramos. Si conduzco el rebaño hasta la parte alta de la selva, luego lo podría lanzar cuesta abajo contra él, pero le dejaría una escapatoria por la parte inferior. Debo cerrar esa salida, Hermano Gris. ¿Puedes ayudarme a dividir el rebaño? Es posible que yo no sea capaz, pero seguramente lo podré hacer con la ayuda de alguien que he traído conmigo. Hermano Gris desapareció en un agujero. Por él asomó inmediatamente una cabeza gris, que Mowgli conocía a la perfección. Resonó en la quietud del ambiente el grito de guerra más aterrador que se puede oír en la selva, el terrible aullido de un lobo en pleno día. Akela. Amigo Akela, dijo Mowgli, aplaudiendo entusiasmado.
Si estaba claro que no podías olvidarte de mí. Tenemos un trabajo importante que hacer entre los dos. Debes ayudarme a dividir el rebaño. Ponme a un lado las vacas y los terneros, y a otro los toros y los búfalos de labor. Los dos lobos se metieron entre el rebaño. Parecían niños jugando a algo divertido. Entraban y salían levantando a los animales que bufaban y trataban de cornear a los rapidísimos intrusos. El rebaño quedó separado en dos grupos. En uno estaban las hembras que protegían fieramente a sus crías, colocadas en el centro. Pateaban furiosas mirando con ojos asesinos. Estaban dispuestas a embestir al menor descuido, aplastando a los lobos sin remedio. El otro grupo estaba formado por los toros y novillos. También resoplaban y pateaban. Su aspecto era imponente, pero en el fondo eran menos peligrosos. No tenían crías que proteger. Media docena de hombres no habría dividido el rebaño tan bien como los lobos. ¿Hay algo más que hacer?, esperó Akela jadeante. Porque si te das cuenta, intentan reunirse. Mowgli montó sobre Rama y le explicó a Akela: conduce los toros hacia la izquierda. Tú, hermano Gris, cuando hayamos salido, mantén unidas a las vacas. Llévalas al pie del barranco. ¿Hasta dónde?, preguntó el lobo. Hasta que veas que los lados tienen la altura suficiente como para que Shere Khan sea incapaz de saltar, le dijo Mowgli a gritos. Y haz que se estén allí hasta que bajemos nosotros. Los toros salieron cuando Akela empezó a ladrar, y hermano Gris se quedó con el resto del rebaño. Las vacas embestían. El lobo corrió delante de ellas hasta que las hizo llegar al pie del barranco. Akela hacía avanzar a los toros hacia la izquierda. Perfecto, con una nueva embestida estarán a punto. Pero ten cuidado, Akela. Si muerdes, te embestirán. Este trabajo es más complicado que acorralar gamos negros. ¿Sabías que estos animales podían alcanzar semejante velocidad?, dijo Mowgli. En mis buenos tiempos los he cazado, dijo Akela cubierto de polvo. ¿Los lanzo ahora hacia la selva? Sí, inmediatamente. Veo que Rama está furioso. No logro comunicarle por qué lo necesito hoy. Los toros penetraron por la derecha en la espesura. Lo destruían todo a su paso. Los que pastoreaban cerca huyeron hacia la aldea con la noticia de que los búfalos, enloquecidos, se habían escapado.